Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos ángulos en la circunferencia y cómo determinar su valor. Para esto, en una circunferencia ubicamos algunos segmentos y algunos puntos y vamos a definir cuáles son dichos ángulos. Primero tenemos los ángulos centrales, el cual la característica es que su vértice está en el centro de la circunferencia. Para esto tenemos el ángulo BOA o AOB, el ángulo EOH o el ángulo BOE. Podemos encontrar un sinfín de ángulos, pero basta que identifiquemos que la característica es que el vértice se encuentra en el centro de la circunferencia. Luego tenemos los ángulos inscritos, los cuales su característica es que el vértice está en la circunferencia y los dos lados también están en la circunferencia que lo conforman. Y para esto tenemos el ángulo el BHA, el AEC, pero también tenemos el ángulo EAH, ¿sí? Y el ángulo, el BHA, que ahí está. Luego tenemos el ángulo seminscrito, cuya característica es que el vértice se encuentra en la circunferencia, pero uno de los lados está fuera de ella. Y aquí tendríamos el ángulo GEA, o el AEG, que es lo mismo, el CEG. El ángulo interior, la característica es que el vértice se encuentra en el interior de la circunferencia, pero no está en el centro de la misma. Entonces aquí tendríamos que el ADC es un ángulo interior y también el HDE. Y por último, el ángulo exterior es aquel cuyo vértice se encuentra fuera de la circunferencia. Y ahí tendremos el ángulo, el GFP. Antes de ver cómo calcular los valores de estos ángulos, te invito a que te suscribas a mi canal de Jaramáticas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos un nuevo video. Nos apoyarías mucho con ello. Ahora procederemos a calcular los ángulos en una circunferencia, pero para esto tenemos que conocer algunos elementos básicos, como son las medidas de los ángulos. Tenemos que un ángulo central va a medir lo mismo que el arco que lo subtiende, es decir, quien lo forma. Un ángulo inscrito mide la mitad de ese ángulo central o también la mitad del arco que lo subtiende o que lo forma. El ángulo seminscrito, la mitad también del arco que lo subtiende. Un ángulo interior es la semisuma, ¿sí?, de los dos arcos que lo forman. Y un ángulo exterior es la diferencia entre los arcos que lo forman. Una vez conocida esta información, podemos proceder a determinar los ángulos en la circunferencia. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de ángulos que tenemos para poder usar cualquiera de aquellas fórmulas. Por ejemplo, el ángulo X tenemos que está en el centro de la circunferencia, por lo tanto es un ángulo central. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, es que el ángulo central mide lo mismo que el arco que lo subtiende. Por consiguiente, el ángulo X mide 70 grados. Y ahí está el primero de ellos. Ahora, para determinar los demás, no necesariamente se debe seguir un orden. Cada quien formula o plantea su estrategia de acuerdo a las habilidades que tiene o de acuerdo a lo que identifica primero. En este caso, se me ocurre que si este ángulo mide 70 grados, quiere decir entonces que este ángulo de aquí es un ángulo inscrito y por consiguiente mide la mitad del arco que lo subtiende. Y si este mide 70, entonces este mide 35. Y ahora tenemos que en esta circunferencia, este triángulo es un triángulo isósceles porque está formado por dos radios. Por lo tanto, el ángulo Y es igual a 35 grados también. ¿Por qué? Porque los dos radios, los ángulos formados entre ellos, son iguales. Y si este mide 35, el otro también va a medir 35. ¿Sí? Ahora, ya tenemos dos valores. Nos falta ver qué otro ángulo podemos determinar. Ojo, tenemos que este es un diámetro porque pasa por el centro de la circunferencia y tenemos que este arco mide 70 grados. Quiere decir que este arco de acá va a medir el complemento o lo que me hace falta para los 180 grados. Aquí son 110 grados. Y con este arco ya puedo determinar el ángulo Z. Porque el ángulo Z mide la mitad, que es un ángulo seminscrito, mide la mitad del arco que lo subtiende. Entonces Z mide 110 entre 2, por lo que nos da 55 grados. Ahora bien, solamente nos falta W y nos falta el valor de T. Para sacar el valor de W, tenemos que es un ángulo también. Aquí tenemos otro diámetro. Si este es un diámetro, quiere decir que este mide 180 grados
Y si este mide 110, quiere decir que lo que nos falta aquí son 70 grados. Ahora bien, el ángulo W es un ángulo interior porque no está en el centro. Entonces, de acuerdo al concepto que tenemos, es la mitad de las sumas de los arcos que lo forman. Entonces, ¿quiénes forman el ángulo W? Este arco. Y este arco mide 100 grados más este arco de acá que mide 70. Por lo tanto, el ángulo W mide 85 grados, que son 170 entre 2. Y solamente nos falta el ángulo T, que el ángulo T es un ángulo exterior. Y ya tenemos lo que miden los arcos que lo forman. Este arco mide 70 grados y este otro de acá mide 110 grados. Por lo tanto, el ángulo T tiene que ser la diferencia de los arcos que lo forman. Entonces, la diferencia es 110 menos 70 grados sobre 2. Y 110 menos 70 son 40, entre 2, 20 grados. Y ahí están identificados todos los ángulos en la circunferencia. Espero que este video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian geometría. Recuerden, los saludos a su amigo Gramáticas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.